Es un honor acompañaros hoy aquí, en el nombre del Ayuntamiento de Huesca, en este acto de la apertura del curso universitario de la Universidad Sertoriana de Huesca, que celebramos en el marco de la festividad de San Lucas, patrón de la institución. Esta cita anual no es solo un acto académico, sino también un símbolo del compromiso de Huesca con el conocimiento, la investigación y la cultura. Nuestra ciudad, que fue cuna de la histórica Universidad Sertoriana, una de las más antiguas de España, mantiene viva una larga tradición humanista que sigue inspirando nuestro presente. La universidad fue durante siglos una institución de extraordinaria importancia para Huesca. De hecho, fue uno de los poderes, junto con el Concejo y el Cabildo de la Catedral. La universidad hizo de Huesca una ciudad de importancia, no solo docente, sino cultural en España y también en Europa. Su legado aún ha llegado hasta nuestros días en el patrimonio de la ciudad, en el inmaterial como el Totapulcra y en el monumental con edificios como el actual Museo o el Colegio de Santiago, en el que aquí nos encontramos. La educación y la cultura son pilares inseparables del desarrollo de una sociedad libre y crítica. El Colegio Mayor Imperial de Santiago, testigo de siglos de historia, vuelve a ser hoy un espacio de encuentro entre generaciones, un lugar donde el saber, la curiosidad y el diálogo se convierten en motores de futuro. Como ya sabéis, el equipo de gobierno municipal está decidido a apoyar cuantas iniciativas tienen como objetivo potenciar el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Es el caso de Preuniversitate Sertoriana, porque además de investigar y difundir la historia y el legado de la universidad, en una extraordinaria labor científica y de divulgación, recuerda un hilo conductor de la historia de la ciudad de extraordinario valor. Hablo del hilo que une la historia de Osca y el centro de formación que en la Huesca romana estableció Quinto Sertorio con las épocas medieval y moderna, durante las que estuvo en actividad la sertoriana. Estas historias de la historia oscense constituyen un elemento significativo y diferenciador de nuestra ciudad, que es necesario no solo preservar, sino potenciar. Por eso, damos las gracias a la asociación, tanto por su continuidad labor como por la organización de las jornadas que hoy van a presentar. Así que muchas gracias y mis mejores deseos para el nuevo curso universitario. Como bien ha dicho Pablo, es recordar o bien a un profesor o bien a un alumno de la Sertoriana siempre que se comenzaba un curso. En este caso, queremos recordar a Miguel Servet Conesa, que el 27 de octubre de 1553 era quemado vivo en la colina de Champel, en los alrededores de la ciudad de Ginebra. Moría a manos del gran reformador protestante Juan Calvino. Mucho se ha especulado acerca de su formación. Se dice que estudió o que cursó estudios en Barcelona, Zaragoza y Lérida, siendo numerosos los servetistas que lo hacen estudiante y que lo apoyamos, pues plenamente, porque se hace estudiante clérigo en el monasterio de Montearagón, donde su padre, el notario segenense, lo conduce y pone bajo la tutela del gran teólogo agustino, fray Juan de Quintana, que es originario de Sariñena, estrechamente vinculado, como toda la comunidad agustiniana de este monasterio de Montearagón, con la Universidad Sertoriana. Lo acompaña a Quintana a las charlas que imparte en esta universidad, y si bien no lo tenemos registrado en los libros de Gestis, porque faltan muchos de los libros de la universidad, que desgraciadamente, pues por avatares de la historia fueron desapareciendo, pero sí que lo tenemos muy vinculado. En torno a Miguel Servet se puede hacer unas reflexiones continuas. Por ejemplo,
siguiendo su bibliografía. De Trinitatis Erroribus, el libro Septem, publicada en 1531, obra que comenzó siendo estudiante y que por lo tanto bien pudiera ser que iniciara su gestación y redacción en Huesca, porque al mes de llegar a Haguenau, en Francia, está buscando alguien que les publique ese libro y desde luego no es para hacerlo en un mes ni muchísimo menos. Posteriormente, el Dialogorum de Trinitatis, libro dúo de 1532, obra que aparece dispuesta en forma de diálogos entre Servet y Petrucius, lo que aligera el texto, y que muy bien pudo haber sido tomado por Servet del judío converso Moshe Sefardí, o lo que es lo mismo, Pedro Alfonso de Huesca. Es decir, tenemos nuevamente un nuevo entronque con nuestra ciudad. Posteriormente, la geografía de Ptolomeo, que se ve la luz de 1535, muestra a Servet gran conocedor del griego y de las matemáticas, ayudándose de la erudición histórica y geográfica. Seguidamente, Apología contra Leonardo Funch, de 1536, que es la primera obra médica de Servet. En ella trata de una defensa apologética, además de señalar la diferencia entre el morbo gálico, la sífilis, y el litigio. Le sigue el Chiropossum Universa Ratio, de 1536, que presenta la terapéutica legítima heredera de la anatomía, de la fisiología y de la patología. Un libro que tendrá múltiples ediciones que llegan hasta nuestros días. Creo recordar que precisamente en el 2005 salió una última edición del Chiropossum de Miguel Servet y que sigue estando vigente y utilizado por la mayoría de los laboratorios médicos del mundo. La Dissertatio pro Astrologia de 1536 se enumeran en ella los testimonios de los autores que defienden la astrología, a la vez que Servet señala en esta edición que se puede realizar un horóscopo sin necesidad de astrología. La Biblia de Sant Sparnini de 1542 es una edición en 6 volúmenes que se encarga a Servet con la misión de ortografiar, acentuar, puntuar y diptongar, además de restituir las dicciones griegas y hebraicas. Cristianismo Restitutio, de 1543, consta de 4 partes. La primera, dividida en 5 libros, trata sobre la Trinidad Divina. La segunda se presenta en 2 diálogos que versan también sobre la Trinidad, y la tercera incluye 3 libros sobre la fe y la justicia del reino de Dios. Otras obras suyas, no menos importantes, es una gramática castellana que fue publicada en Lyon en 1546, año en que también publicó la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ambas en castellano, con aportaciones y comentarios puntuales, con lo cual podemos decir y podemos contar a Servet entre los gramáticos. Creo que he hecho un breve recorrido de las publicaciones de Miguel Servet y que prácticamente algunas de ellas fueron usadas en esta universidad, precisamente hablando de la Suma Teológica o de la gramática castellana, que fueron ediciones que, a pesar de que haber sido quemado en la hoguera, fueron
utilizadas en la universidad. Estamos preparando lo que hemos llamado Encuentro Internacional Pro Universitat Sertoriana, Humanismo, Humanidad y Humanidades, que se desarrolla bajo el patrocinio del Instituto de Estudios Humanísticos, el Ayuntamiento de Alcañiz y la Diputación de Teruel, el Ayuntamiento de Huesca, el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y de la Sociedad de Estudios Latinos. La relación entre Alcañiz y Huesca pues, se debe fundamentalmente al acto tan importante de la fundación de la Universidad de Huesca en 1354 en las Cortes de Alcañiz, pero también en que en el siglo fundamental del humanismo, que es el siglo XV y XVI, las ciudades más importantes o fundamentales para el humanismo, que es la clave de la edad moderna, son Alcañiz y Huesca. En este congreso van a participar va a haber cerca de 40 intervenciones entre conferencias y comunicaciones. Va a haber participantes de universidades de Lisboa que van a estar aquí presencialmente y telemáticamente de Ecuador y de México y de algunas universidades españolas como Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza, la Universidad de San Jorge y también aportaciones de miembros de estudios y otros investigadores de Huesca. Se va a desarrollar los días 10 al 12 de diciembre en el Salón de Actos del Instituto de Estudios Alto Aragoneses y algunos actos aquí en el Colegio Imperial de Santiago. Y el título, con eso hemos querido enmarcar el humanismo y la Universidad de Huesca, porque el humanismo fue el movimiento cultural fundamental en el avance de la ciencia y de la cultura en Europa en la Edad Moderna. Era un movimiento que reflejaba, en el que englobaban todos los saberes humanos. Un lema del humanismo era «nada de lo humano nos es ajeno». Y allí había que tener en cuenta pues, junto al humanismo, la humanidad. Los grecolatinos consideraban que el hombre se hacía hombre después del esfuerzo, conseguía la humanidad después del esfuerzo y la mejora filosófica de cada uno. Y esto se desarrolló desde el siglo XIV al XIX, prácticamente como ocurrió con la Universidad de Huesca. Esto tiene especial relevancia hoy en día, hablar de lo humano, en los momentos en que pues surge unas inquietudes muy fundamentadas sobre la inquietante presencia de la inteligencia artificial por encima del saber o de la iniciativa humana. Entonces, para entender ciertas cosas de la Universidad de Huesca, pues, es necesario conocerlo en su contexto. Pues, por ejemplo, el gran éxito pedagógico de la Universidad de Huesca no se entendería sin una figura como Juan Luis Vives, el valenciano. Vamos a tener una conferencia del catedrático de la Universidad de Valencia, Juan Antonio Coronel, sobre Juan Luis Vives en París, y otras muchas, pero por ejemplo también sobre el catedrático de griego de la Universidad de Córdoba, Ángel Urbán, hablando de los errores en la interpretación de los textos bíblicos y griegos y que tantos problemas ocasionaron las guerras de religión por cuestiones de literalidad de los textos bíblicos. En fin, ahora, después de comentar lo que vamos a hacer este trimestre, paso la palabra a Javier García Antón. Javier García Antón es la persona que más nos ha ayudado y está ayudando al público, a los lectores, a comprender las conferencias y los actos con sus crónicas pormenorizadas y muy cultas. Es un gran trabajador y un verdadero humanista. El título de su conferencia, de su lección, va a ser La importancia de la Universidad de Huesca, las fake news frente a la prueba del algodón. En realidad, hoy me siento un poco un intruso, ¿no? Y tan solo esa incapacidad permanente mía de decir no
explica que haya cambiado mi espacio habitual cuando vengo a este Colegio Imperial de Santiago, que por cierto su recuperación ha sido un verdadero acierto. Y normalmente yo me pongo ahí, me pongo con el vídeo y me pongo a grabar lo que está diciendo gente sabia, gente que sabe muchísimo, ¿no? Quiero entender que lo que es hoy Huesca procede de las raíces de cientos de generaciones que arrancaron como hito constituyente fundamental de la historia de Huesca, aquel 12 de marzo de 1354. Esa es una de las lecciones que absorbí de aquellas jornadas que arrancaron el 22 de marzo de 2022, cuando yo en aquel momento me hallaba en el desierto laboral y como sucedió también en la propia experiencia del Cristo, no era sino el preludio de un oasis profesional que ahora disfruto. Cuando irrumpí aquella tarde en Santa María y Foris, atraído, no sé por qué ni para qué, a las jornadas de estudios y preuniversidad de Sertoriana, incipiente asociación cuya naturaleza también desconocía, sentí un renacimiento sobre mi anterior estado depresivo, ya dejado atrás, por la vía infalible del ser humano y esencialmente del ser humano periodístico, que es la curiosidad. Una de mis fuentes permanentes de pensamiento es don Luka Brajnović, mi maravilloso profesor croata de deontología periodística, que anteponía todo al sentido de la trascendencia y del humanismo. Sostiene en su reputado tratado con el título de la que fue su asignatura en Navarra, de deontología periodística, que el hombre vale en la medida en que es capaz de amar, de pensar, de juzgar y valorar sus actos y de actuar libremente por su propia voluntad, eligiendo el bien y evitando el mal. Esta sensata definición no empecé para la relatividad del concepto del bien y el mal, más espiritual o más material. Todo puede tener algo de verdad, pero no la abarca toda. Es en la mirada en la que el ser humano encuentra su sentido. Y en ocasiones, por la mirada, se cruzan estímulos que racionalizados pueden suponer un cambio en la existencia a través del recorrido en el camino, que es fundamental. Yo, efectivamente, ni siquiera recuerdo qué impulso o qué consejo me llevó aquel día hasta Santa María y Foris, donde fuera estaba un cartel que decía Universidad Sertoriana de Huesca, 4 jornadas para conocerla mejor. El diseño de aquel cartel me daba a entender que podía ser la 4ª jornada, pero no, o las 4 jornadas, pero no, eran las primeras. No dejaba de resultar una incoherencia mi ejercicio renacentista del periodismo. Yo, ya que hay algún amigo y compañero que lo sabe, he escrito sobre política, he escrito sobre economía, he escrito sobre motor, sobre gastronomía, deportes, cultura, sociedad. Quizás no con absoluta certeza, sin enterarme absolutamente en profundidad de nada. Y apenas manejaba unas nociones superficiales sobre la Universidad de Huesca. Esta es mi confesión hoy y aquí. En ocasiones, la extrañeza y la autoflagelación representan un acicate. Ahora, a apenas 34 días de cumplir mis 40 años de fateza, yo llegué a Huesca un 2 de diciembre del año 1985, me pregunto la causa de este tiempo perdido, sin haber exprimido la curiosidad por algo tan consustancial a la ciudad que me acogió aquel día. Invito a los ostenses a preguntarse: ¿por qué conocemos tan poco de la Universidad Sertoriana de Huesca? No fui consciente de la presentación del libro colectivo La Universidad de Huesca, 1354-1845, 500 años de historia, que vio la luz pública en el Salón del Tantomonta y enfrente, dentro de la colección Palmiranus del Instituto de Estudios Humanísticos de Alcañiz, junto a la Universidad de Lisboa y la Universidad Autónoma de México. Una pregunta más para la confusión propia. ¿Cómo carajos vienen a editar un libro sobre nuestra sectoriana desde Alcañiz, desde Lisboa, y no digamos desde México? En 4 tardes, aquellas 4 jornadas,
entendí que aquellos señores no eran unos frikis. Bueno, algo de ello el sentido estricto, que no nos vamos a engañar, ¿no? Sino que estaban trabajando por una verdad, no una verdad personal, sino una verdad de Huesca. Una invitación a la acontecida capital y a la provincia a compartir un tesoro, porque los tesoros se miden en quilates de autenticidad, de singularidad y de verdad. El 22 de marzo se abrió ante la pantalla imaginaria de nuestro entendimiento, para todo Huesca, para todo el que quiso escucharlo y verlo, una nueva función para aprender y querer mejor a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Un relato comenzado desde el origen, de la introducción del presidente y explicitado por el profesor Francisco Bartol, quien contextualizaba el privilegio de Pedro IV el Ceremonioso en las Cortes de Alcañiz en el nacimiento de las instituciones educativas superiores. Me llamó la atención sobremanera una epitafio que explica su desaparición 491 años después. Huesca, la ciudad universitaria que no dejaron ser. Pero retornando al origen, aquella exclusividad decretada por el monarca significaba que las materias de teología, derecho, medicina, filosofía y artes comenzaban a impartirse en las décadas posteriores aprovechando las excelentes condiciones naturales, atmosféricas y culturales de una pequeña urbe con aguas límpidas, puertas fértiles y un ambiente propicio para la universidad. Entrecomillamos, un paraíso de felicidad y fertilidad, con un purísimo aire y famosa por sus delicados alimentos. En esa misma jornada, el profesor Bartol nos instruía sobre el litigio entre Huesca y Zaragoza después de que Carlos V otorgara un privilegio en las Cortes de Aragón en Monzón, apoyado por el pecunio de Pedro Cernuda. Y un tercer impacto llegaba por la figura de Juan Huarte de San Juan, desglosada por Sergio Paul Cajal, precursor de la psicología positiva moderna. Su examen de ingenios para las ciencias, escrito en 1557 y vetado por la Inquisición en un primer momento, constituye un prodigio de adelantamiento a su tiempo. Pensar que casi 5 siglos antes las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner o la psicología positiva ya se estaban anunciando en Huesca. La segunda sesión reunió la palabra de Antonio Navalmás, que describió la arquitectura y el arte del teatro paraninfo, pero sobre todo incitó a una reflexión general de la trascendencia que a lo largo de los tiempos, trascendencia en sentido estricto, tuvo la Universidad Sertoriana para definir una atmósfera cultural que ha llegado hasta el día de hoy. Una influencia que explica la exuberancia de las manifestaciones creativas en nuestra ciudad, insufladas por la renacentista huella sertoriana. El periodo largo de la Universidad Sertoriana marcó esta ciudad, Huesca, y un nivel cultural muy activo, precisamente porque durante muchos años ha sido importante la universidad, decía Antonio Naval. Y Antonio Luisán, aquí presente, recordó la personalidad de Fray José Abad, profesor de teología, vicario general, catedrático de filosofía y fundador de la Escuela de Cristo, una de las plumas más fructíferas y delicadas que haya visto Aragón, amigo además de los Argensola y de Juan Lorenzo Lastarosa, y autor de un celebrado panegírico al patrón. San Lorenzo es el sol que alumbra a los ostenses y a la ciudad de Huesca siempre esclarecida por su luz. El próximo año se cumplirán 360 años de esta composición. La tercera sesión trasladó el interés de la palabra hacia donde lucen cuadros, símbolos y otros detalles de la Universidad Sertoriana. La sala del claustro del Instituto Ramón y Cajal, a la sazón su sucesor. Allí Manuel Pedraza desveló la realidad de la imprenta universitaria, que fue el oficio de una época. La catedrática Rosa Marina apuntó la pulsión de Huesca con las disciplinas de humanidades y los frutos de la escuela de gramática, como revelan grandes estudiosos como Ricardo del Arco, Antonio Durán Gullol o Federico Balaguer. Y el profesor Guillermo Vicente reivindicó la amplitud de sus enseñanzas,
la profundidad de las disciplinas jurídicas y el valor de figuras como Diego Vincencio de Vidalia, un personaje absolutamente colosal, autor de Derecho Natural Innato, y Joaquín María Palacios, que actualizó las instituciones de derecho civil de Castilla, de Ignacio Caso. En aquella tarde densa en conocimientos, Ricardo Paniagua describió el papel de los agustinos en las universidades aragonesas, no solo en materias teológicas, sino en otras como las artes. 23 grandes referentes en la sectoriana confirman brillantes como Pedro Malón de Chaire, Alonso Gutiérrez y Pedro de Aragón. El colofón transitó de la introspección hacia las entrañas de nuestra historia a la expansión geográfica de la influencia y la afluencia sectoriana. Vicente Dorio, cuya contribución a la causa de estudiosi no sé si es más impagada o más impagable, realizó un prolijo recorrido por personajes destacados de la Universidad de Huesca, oriundos de la comarca de La Hoya. Es como si los conociera a todos. Enmarcó la sociología de los siglos, explicando cómo se vivía en Huesca y cómo se vivía en el entorno. Reveló que de Bolea egresaron 171 alumnos desde 1541 en disciplinas como teología, derecho, medicina o filosofía. Quédense con este dato porque es importante para el meollo de esta lección entender la amplitud del currículo de la Universidad Sectoriana. De Bolea surgieron juristas, teólogos, médicos, arcedianos, académicos, lectores, dignatarios en las Américas, incluso un alcalde de Lima. La muerte de la Sectoriana, concluyó parafraseando a su mentor y maestro Federico Balaguer, fue la de un emporio de las ciencias, una de la literatura patria y un recuerdo glorioso de la antigüedad. En aquella ocasión, entre el público, como si quisiera erigirse el sector justiciero, manó la palabra dulce pero severa de Macario Olivera, un estudioso que nos dejó huérfanos de su sabiduría ya, para significar la perversión del enterrador Jorge Sichat, revelador de la faceta de una ciudad, en alusión a una definición de Manuel Benito Moliner, que sostiene y no enmienda la afrenta de tener en su callejero a quien dio la última vuelta a su universidad. El autor de la Universidad de Huesca entre la memoria y el futuro le atribuye un rol más protagonista del que se ha querido hacer ver con el pretexto del decreto recentralizador de las universidades, y es que solo desaparecieron. Así tronó el bueno de Macario. Fue su propia avaricia. Ya tenía comprometido su puesto en Zaragoza para la cátedra de Derecho, donde cobraba mucho más. El 25 de octubre de hace 3 años, la repleta capilla de la Universidad del Museo Provincial acogía la jornada de este grupo de profesores dispuestos, con un contrato tácito firmado con la verdad y el rigor histórico como las otras partes, a traer a la luz a los grandes pensadores catedráticos, filósofos, teólogos, matemáticos, juristas y otros referentes internacionales de diferentes disciplinas. Allí Francisco Bartol Hernández describía con todo lujo de detalles el privilegio de la fundación de la Universidad de Huesca, lectura y comentario de fragmentos selectos del privilegio de Pedro IV. Laura Lins desmitificó algunas visiones intencionadas desde los sólidos cimientos de su tesis doctoral, la Universidad de Huesca en el siglo XIX. Y Macario Olivera Villacampa contextualizó las circunstancias y los personajes que marcaron la desaparición de la sectoriana. Que la universidad mantenía su efervescencia de producción educativa del siglo XIX, pese a la reducción de las rentas consecuencia, en primer lugar, de la desamortización de Mendizábal entre 1835 y 1837, queda nominalizado. El conde de Aranda, José de Sisisto y Col, Antonio Bellán y Monteagudo, Pedro Ric, Valentín Calderera y su hermano Custodio, o Mariano Castillón, entre otras figuras que ocuparon grandes cargos nacionales e internacionales. La actividad de Estudiosi Universitate Sectoriana se ha acentuado en estos 3 últimos años y ha contribuido a la cultura de la ciudad, aunque probablemente menos de lo que nos gustaría a sus integrantes.
Que la historia no cotiza en estos tiempos de inmediatez, más que sobre determinadas épocas urgentes en el imaginario colectivo, es una evidencia. Pero esta no es una historia cualquiera. Es una identidad, es una raíz directa, es una esencia que, de ser desconocida, representaría una renuncia a la propia integralidad que resume la frase del oráculo de Delfos. Noscere te ipsum, conócete a ti mismo. Y por otro lado, la simple observación revela una cierta impopularidad en determinados ámbitos del saber universitario, por esta iniciativa que no es sino una humilde vocación de servicio al conocimiento y el enriquecimiento de la naturaleza propia de la ciudad y de todos los territorios de la influencia sectoriana a través de la divulgación. Desde posicionamientos dogmáticos e ideológicos, no se duda en poner en cuarentena la realidad de la Universidad Sectoriana de Huesca en un negacionismo irracional e ignorante, que no duda en utilizar noticias falsas y conceptos más propios de la posverdad que del amor a la verdad histórica. Y hallamos una paradoja. Mientras es editado el segundo gran volumen de la colección Palmirarus, dirigido por el profesor Cuevas, Humanismo y Poder, Circunstancias de la Universidad de Huesca, gracias a ese triángulo virtuoso, Alcañiz, Lisboa, México, en determinados ámbitos de la enseñanza superior, se niega el pan y la sal a los grandes ejes de desarrollo de la sectoriana. Y podrán ver la gran cantidad, la procedencia diversa de los profesores, de los investigadores, de los historiadores, que nos permiten hacer una idea conjunta y coral de la Universidad Sectoriana. 18 mentes tejiendo teorías en torno a lo que otros denominan el sexo de los saberes. Recientemente escuchaba este intruso, aquí ahora de boca de un conspicuo historiador ostense que ejerce en la universidad pública, tener reparos a la consideración de la Universidad Sectoriana de Huesca. La primera de ellas, que a la sectoriana no se le podía denominar sectoriana. Claro, yo pensé que por su formación muy alta no era posible que, salvo añagaza o mala intención, nos petara por la falsa desconexión temporal entre el quinto sectorio y el privilegio real de 1354. El fabuloso batallador y erudito romano no pudo susurrarle al oído ceremonioso la conveniencia de otorgar la exclusividad universitaria. Es una cuestión de pura ley existencial. Y sin embargo, negar la aplicación del calificativo por tal circunstancia sería tanto como negar a la de Caracas el nombre de bolivariana, porque habían transitado 170 años entre el fallecimiento del apodado del Libertador y la erección del Centro de Enseñanza Superior. Quizás el intrépido intérprete pudo acomodarse a la doctrina de Gaspar Ortigas de Pesertorio. En realidad, no cayó en Oscar, sino en un punto de Andalucía, Huesca, contraviniendo la certeza histórica generalizada de que la academia creada por el general romano Huesca hacia el año 76 a.C. fuera tal. Y sin embargo, con esa frase fantástica que proclamaba Macario Olivera, surgió un sabio romano llamado Quinto Sertorio. Se aseguraba que su academia dio clases de lengua y cultura griega y romana, junto a una actividad física exigente, porque había que pensar también en el campo de batalla. Una segunda invectiva refiere a la falta de actividad en las primeras décadas desde la concesión del privilegio universitario. La realidad histórica constata que 2 años antes había concluido la brutal peste que en Europa acabó con entre 30 y 40 millones de personas. Los recursos, incluso los de las arcas reales, no eran los idóneos para poner en marcha todas las materias, y la evolución, centrada en principio en la estructura catedralicia, fue paulatina. Una tercera inexactitud malintencionada: el supremacismo legitimador de la Universidad de Zaragoza respecto a la de Huesca. En tal cuestión, nada mejor que leer el libro El proceso universitario entre Huesca y Zaragoza, siglo XVI,
de Francisco Bartol Hernández. De paso, uno se puede hacer a la idea de que la propaganda actual, que cifra en 550 años la Universidad de Zaragoza, quizá es un poco arriesgada, aventurada, o por decirlo de una manera más leve, inexacta. Tras el privilegio de Carlos V a Zaragoza en 1542, Huesca proveyó recursos para defender la exclusividad universitaria. Se estaba jugando mucho. Felipe II nombró, sigan esto que es 3 minutos y van a ver ustedes, van a ver algunos paralelismos con la actualidad. Felipe II nombra comisarios para la resolución judicial y ahí comienza el litigio. Huesca confía la defensa en el reputado jurista Martín Montes de la Cueva, cuyo alegato se titula Defensa jurídica de la muy vetusta ciudad de Huesca, con la fundación de la Universidad de Zaragoza para el estudio de todas las disciplinas. Estima que el monarca no tiene potestad y que además fue engañado con deslealtad en cumplimiento del juramento asociado al privilegio de Pedro IV, ya saben, de 1654. La causa de Caesar Augusta no es honesta, justa ni útil. Utiliza Montes de la Cueva los mismos argumentos proverbiales del ceremonioso, como el lugar ameno, idílico, con una huerta fértil. La tierra ostense debe ser considerada, porque produce abundantes frutos en todas partes. Además, por el clima suave, el invierno no es largo y está cerca de las montañas. Contribuye a la salud de los ostenses y apela además a la hospitalidad de los vecinos de la ciudad. Para concluir, que Huesca tiene atributos similares a Bolonia. Por el contrario, Zaragoza apela a la validez del privilegio de Carlos V y las bulas papales. Valora el pago generoso a los profesores por la fundación de Pedro Cervuna, apela a la utilidad pública, privada y particular, defiende que el Estado cristiano ha de estar gobernado por hombres sabios y niega que Sertonio estuviera nunca en Huesca, mientras resuelve que Zaragoza es la ciudad por excelencia del Reino de Aragón, famosa porque la fundó César Augusto y por la aparición de la Virgen del Pilar. Da la razón a Huesca e invalida el privilegio de Monzón, por lo que no permite implantar el estudio general en Zaragoza. Por su cuenta y riesgo, al más puro estilo actual, aunque sin Waterloo ni Puigdemont, pero con idéntica deslealtad, Zaragoza no reconoce el tribunal de Felipe II, dice que está conformado por súbditos catalanes y en 1588 reinstaura los privilegios de Carlos V. Si hacen ustedes una cuenta, comprobarán haciendo la resta que de 1588 a ahora no hay 550 años. Aunque tardara unos siglos, Martín Montes de la Cueva ya alertó entonces de los efectos, el riesgo. Si las personas desaparecen, la ciudad desaparece. Si admitimos que haya otra universidad en Aragón distinta, desaparecerá el estudio general. Una cuarta maledicencia vigente en determinados ámbitos es la circunscripción de todo el currículo universitario de la sectoriana a la teología. Más allá de que negar la relevancia de la Iglesia en la educación, tanto la superior como la primaria y secundaria, durante siglos constituye un abrazo a la ignorancia, supone una falsedad desde el origen hasta el final. Además de los estudios aludidos hasta ahora y de los perfiles de los grandes personajes que ejercieron la docencia o la tomaron en la Universidad de Huesca, recordar que Pedro IV dispuso ya las facultades de Teología, Leyes, Medicina, Artes y Filosofía. Y basta una simple lectura de las actas de cualquier curso o la edición facsimilar de los estatutos de la Universidad de Estudio General de la ciudad de Huesca de 1723, donde se contempla que, continuando los de 1599 a 1601, el número de cátedras será 5 de Teología, otros tantos en cánones y leyes, 3 en Medicina, en Artes y en Gramática. La quinta maledicencia se concentra en el presunto declive económico que habría motivado el cierre de la Universidad sectorial.
Más allá de las convulsiones como la guerra de sucesión que afectaron a varios estudios, la recuperación tras las reformas de Felipe V fue un hecho y alcanzó momentos de gran esplendor. El plan Calomarde de 1824, con un carácter uniformador, secularizador, añadió su rigidez conceptual a la Guerra de los 7 Años y a las medidas desamortizadoras, por lo que la financiación se repartía entre el alumnado y la administración. Tras la clausura de los colegios de Santiago y San Vicente, anteriormente Santa Orosia, en 1845 se aprobó el Plan Pidal, que supuso el cierre de la Universidad de Huesca, un gran perjuicio a la ciudad y el inicio de una tristísima senda hacia el olvido. A la pena intrínseca de la desmemoria se suma toda esta sucesión de noticias falsas en tiempos de posverdad. En el concepto explícito de noticias falsas o fake news se halla la intencionalidad negativa para que una parte, y provechosa para la propia. Lo explicitó ya hace años un visionario, Ryszard Kapuscinski, inspirador de periodistas. Cuando la información comenzó a ser negocio, la verdad dejó de ser importante. En este entorno de la inmediatez y del individualismo, provocan un peligroso círculo de desinformación y contribuyen a la denominada posverdad, cuando la objetividad cede terreno a las interpretaciones cimentadas en las emociones o los sentimientos. De este modo, la mentira se presenta como un atenuante en beneficio de la conveniencia. La nueva teoría de la comunicación, que se potencia con las redes sociales masivas, pero también se alimenta en redes sociales comunitarias, donde la generalización y la desinformación se comunican boca a oreja, supera la vieja clasificación de los contenidos entre periodismo, publicidad y propaganda. Antaño, una aberración deontológica era presentar en formato informativo lo que era opinión o gallo. El mestizaje hace que la propaganda pierda sentido legítimo por la irrupción de la posverdad, y las medias mentiras de antes son hoy falsedades enmascaradas con la complicidad de audiencias nihilistas, despreocupadas y acríticas. En el asunto que nos ocupa, podemos pensar que los negacionistas tienen 3 posibles fines. Uno, como el rector Sichan y sus acólitos, medrar en reputación y sueldo dentro de las estructuras universitarias de Ocaña. 2, cerrar las puertas a cualquier veleidad, como la pretensión de una universidad del Alto Aragón en los años 90. Y el tercero es más inquietante. Es la aplicación de la teoría de la estupidez que acuñó a finales de los 70 Mario Cipolla en su Arelo Manontropo. Consiste en que la menos productiva de las decisiones es la guiada por la estupidez, porque en la maldad hay transmisión de bienes, aunque sea con fines perversos, igual que en la bondad productiva, en este caso de una manera más fructífera. En la estulticia, el mal se ejecuta sin rédito alguno, en ningún sentido. Es la circulación cero. Créanme que esta explicación de algunas atrabiliarias ofensivas contra la sectoriana no es nada desdeñable. Como la chanza festiva, si los tontos volaran, estaría todo el día nublado. Con qué serenidad toman las invectivas que reciben, los prejuicios acompañados de noticias falsas. Me recuerdan el recurso publicitario de la prueba del algodón, que no engaña. Historiadores, médicos, abogados tan sesudos, acostumbrados al rigor, a la documentación y a la lectura de cada episodio y personaje de la historia y de la intrahistoria, como acuñaría Unamuno, dejan de lado cualquier distracción. Es, si me permiten la expresión, el hilo de continuidad bajo un prisma. La Asociación Estudiosi pro Universitate Sertoriana Asertiva. Sin tiempo que perder, desde hace 3 años han concebido la oportunidad que representan las nuevas tecnologías y de paso han enriquecido las páginas internetianas del diario Huesca con sus aportaciones. De manera metódica, pero no necesariamente regular, porque esto no es dar un chasquido
y obtener el fruto de una investigación para la divulgación, han ido aflorando a la disposición de los saberes y de la educación las circunstancias y los personajes que han recubierto la identidad de esta ciudad. En esa asertividad, que no es sino la seguridad de quien trabaja con un buen objetivo, se marca el futuro libro coral, La huella de la universidad sertoriana, en la que todos estos sabios han expuesto cuestiones como la figura del quinto sertorio, el privilegio del rey Pedro IV, concedido a una ciudad que él denominaba de hombres honrados, los cargos de la Universidad de Huesca, los consejos y claustros, los primeros institutos incorporados, el sentido y valor de los libros en la sertoriana, la colegiación de médicos sertorianas, la alquimia, el café en la sertoriana, el neoplatonismo ostense del Renacimiento, las aportaciones del teatro del siglo de oro, con el entremés de don Pantaleón de Mondapozos, la presunta y no real decadencia, la herencia de la Universidad de Huesca en Elías, Ramón y Cajal, y la ciudad que fue de célebre universidad que ha heredado el empaque cultural. Voy a hacer una enumeración muy rápida. Cualquiera de ustedes encontrará en la lectura de los códices sertorianos a personajes que tomar como ejemplo, como paradigma de lo que representa el carácter de Huesca. Baltasar Gracián y su prolífica estancia en Huesca, con su inseparable Vincencio Juan de la Starosa. Juan Huarte de San Juan y su examen de ingenios para las ciencias, el profesor Pedro Marón de Chaire, Martín Monter de la Cueva, Diego Bizancio de Vidania y su huella en Nápoles, Catalá y Cebeiro con su devoción de la buena muerte, la influencia de Nebrija, el doctor Miguel Zurita de Alfaro, los mercenarios de Huesca, el virrey Jaime Ximeno de Lovera, el cronista Diego José de Ormer, Vicente de Heredia y Alemán y su trazado de la frontera de los Pirineos, el innovador doctor Francisco Carbonell, Pedro de Santa María y Abengoechea y su destino en el camino de Arequipa, José Parés y Franques, que fue pionero en la medicina laboral en España, Victorián de Villaba y Aybar, que fundara la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y acabara en Sudamérica, el polifacético Clavera Uncins, el rector Severo Andriani Escofet, Joaquín Abarca y Blanque, que recibiera el Toisón de Oro, el político y periodista Francisco García López, Juan de Sala y Gallego, que fue renovador de la Trapa, Francisco Ventura de la Sala y Abarca, con su glosa de las órdenes militares, y la relación de profesores en la vida política, pública, militar, judicial y eclesiástica, enumerados por Laura Arins. Estos son personajes que aparecerán en la huella de la Universidad Sertoriana, para la cual contamos con apoyo institucional que se agradece al Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial y Comarca de La Hoya, aunque las cosas de Palacio van un poquito despacio, pero se conseguirá. Y se incide además en esa parte final, después de 1845, con la continuidad del Totapulcra, con el Instituto de Estudios Antropológicos, y un recuerdo poco cariñoso, evidentemente, al rector Jorge Sichán. La maravillosamente febril actividad de los estudiosos, y particularmente en muchos de los casos de Vicente Río, nos ha traído personajes increíbles. El último, que no entra dentro del libro, Antonio Ayoy Sesé, patriarca de las Indias Orientales y azote de francmasones. Juan Bernal Díaz de Luco, a que algunos atribuyen la autoría del anónimo El Lazarillo de Tormes. Horencio Antonio de Santolería y Ramírez, que propagó la vacuna antivariólica. Andrés Lasauca, que fuera un de carne con jovellanos. El médico y publicista Antonio María Herrero, el obispo Pablo Sichán, el profesor Pablo Santafedero también, Dionisio Blasco y la segunda escolástica, la familia Azara, de la que hubo al menos 8 estudiantes en la universidad. Y también el autor del Catecismo Rural, Domingo de Lovera. Y Miguel Servet, que estuvo en la abadía de Monte Aragón. Y esto, como colofón, es una oportunidad. Aquí el intruso va llegando ya a su fin, y mientras preparo estas líneas, recuerdo la recuperación de esta celebración de San Lucas, con las magistrales lecciones de Sergio Paul y Laura Arins, que establecieron con su autoridad
que la Universidad Sertoriana de Huesca fue de Champions. Es más, como gusta recordar a Pablo, todavía está entre las primeras en longevidad pese a haber desaparecido hace 180 años. En estos tiempos de máximas hemos escuchado a muchos pensadores asegurar que los desaparecidos se proyectan hacia el futuro en la memoria de quienes le mantienen presentes. Precisamente desde este pensamiento concibo la Universidad Sertoriana de Huesca como una oportunidad en varios sentidos. Una ocasión para proclamar el humanismo que en este tiempo constituye una necesidad existencial para esta sociedad. Un baluarte sobre el que sostener el patrimonio de Huesca. Un recurso inagotable para establecer un relato turístico sólido, asentado sobre 491 años de saberes y de artes, que no es bagaje al alcance de muchas ciudades. Un motivo para la identidad, para sentir el orgullo de ser ostenses, para enaltecer el ánimo cada vez que se cite a uno de estos grandes personajes o cualquiera de los grandes hitos de nuestra universidad, para establecer un acervo insuperable. Todos estos estudiosi, Pablo, Vicente, Paco, Antonia y Antonio, Laura, Sergio, Mariano, Rosa, José Luis, Ramón, José María, espero no haberme dejado a nadie, han conseguido crear un cuerpo de conocimiento histórico colosal, admirable, riguroso y objetivo. Esa es una misión cumplida, aunque su construcción continúa con nuevos descubrimientos. Estamos en una época definida perfectamente por Daniel Kahneman, el autor de Pensar rápido, pensar despacio. Los estudiosi nos han entregado la oportunidad de tomar las decisiones colectivas de Huesca e individuales de cada persona, de acuerdo con el sistema 2, que es el de la lógica, la deliberación, el conocimiento y el esfuerzo. Ha de ser finalidad, el sistema 1, el rápido, el intuitivo, el automático, el que dispara la serotonina y la oxitocina para la identificación emocional con la identidad colectiva, automáticamente se lance en cuanto se escuche la expresión Universidad Sertoriana de Huesca. Que fluya el sentimiento con una sola mención que inspire las políticas públicas para llenar los espacios de Huesca del relato y de la corporeidad sertoriana con hitos y leyendas empujadas por la sociedad civil que marca la altura y la salud ética de una sociedad. Si lo conseguimos, es probable que se produzca ese estímulo que salvará a la civilización, que es la lectura, porque leer constituye la mejor forma de concebir la riqueza de la vida dibujada en matices. Como expone mi admirado Nuccio Ordine en La utilidad del inútil, el arte está en todo lo bello y en todo lo auténtico, aunque no resulte pragmático. La trascendencia va por otros derroteros y la libertad debe su sentido a Miguel Servet y a la Sertoriana. Y estos han sido mis cánones, he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por habernos hecho tan provechoso esta tarde y por habernos hecho ver el privilegio de ser tan selectos entre los asistentes que estamos hoy.